Sí, Padre bendito, Señor. Alzamos nuestras manos, Señor, en señal de que nos rendimos a ti, Señor, Padre. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor, que nos has permitido estar aquí, Señor, a venir a alabarte y glorificar tu santo nombre, Señor, Padre. Ahora, Padre, te queremos clamar a ti, Señor. Padre, te pidemos por este Jorge, Señor, Padre. Te pedimos por él, Señor, esta noche y por su hermano, Señor, Padre, que lo bendiga, Señor, Padre, que tomes control de esta operación, Señor. Sabemos de antemano, Señor, Padre, que todo va a salir bien, Señor, y lo ponemos en tus manos, Señor. Como dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos, Señor, Padre? ¿A quién, Señor? Solo tú tienes esas palabras de vida eterna, Señor. Y tú nos dejaste, Señor, tu palabra para confiar en ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, que echemos todos nuestros afanes, todas nuestras cargas en ti, Señor, Padre. Que estemos libres de todo, Señor, y los ponemos en tus manos, Padre, para que los bendigas, Señor, que tú obres, Señor, por medio de la medicina, por medio del doctor, Señor, por medio de esas manos, Señor, Padre, bendícelos, Padre, que tú seas, Padre, pon una cobertura especial alrededor de ellos, Señor, que todo salga bien, Señor, Padre. Entonces ponemos en tus manos, Señor, para que sean un testimonio tuyo vivo, Señor, para que den la honra y gloria a tu nombre, Señor, a los demás que no te conocen, Padre. Y te pedimos también que bendigas este tiempo, Señor, que vamos a estar aquí pasando por tu palabra, Señor, que te pedimos que la bendigas, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Se puede sentar con frío, como dijo el hermano Francisco, pero aquí estamos, ¿no? Alabando y glorificando a Dios. Ok. Como ya saben, la semana pasada o antepasada, el hermano Humberto estuvo aquí predicando en 2 de Timoteo del 1 al 8. Ahora me tocó a mí del 9 al 18. Pero le robé un versículo antes. Espero que no se enoje el hermano si me está viendo ahí en línea, ¿verdad? Lo he titulado Ánimo en tiempos difíciles, como ahorita que está pasando Jorge, ¿verdad? Pero son pruebas, hermanos. Dios tiene el control. Ánimo en tiempos difíciles. Del 8 al 11 vamos a estar mirando que tenemos que esforzarnos por predicar el Evangelio. Del 12 al 14 no tenemos por qué avergonzarnos del Evangelio. Y del 15 al 18, ejemplo de deslealtad y ejemplo de lealtad. Le voy a dar poquito de introducción de la carta de Pablo, para entender poquito más de lo que vamos a estar mirando en estos meses de la última carta de Pablo. Cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, se encontraba preso. Como ya sabemos, como dice en su carta, estaba preso en Roma. Se dice que estaba encadenado en esta carta. Pongámonos a pensar, un hombre encadenado en la cárcel. Se dice que esas cárceles eran como calabozos, húmedas, frías. Y aún así predicando la palabra de Dios. Aún así encadenado, predicando la palabra de Dios. Y lo miro yo y digo, wow, este es un gran ejemplo para cada uno de nosotros, ¿no? Esta carta Pablo le escribió en la época de Nerón, en los años 66 o 67, cuando el apóstol Pablo se encontraba preso en Roma. Se dice que anteriormente había pasado 2 años en la cárcel Pablo, en la capital del Imperio Romano, pero fueron 2 años en prisión en una casa que él había alquilado. Arresto domiciliario se le puede decir, ¿no? Era como estaba él. Era un régimen abierto, incluso le permitía disponer de una vivienda independiente, ¿no? Podía estar en su casa arrestado, no salir, pero estaba en su casa. En Hechos 28:30 nos dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Después de esto, me parece que Pablo fue puesto en libertad. Y durante un tiempo pudo dedicarse de nuevo a su apostolado, a su labor de apóstol, en Macedonia, en Asia Menor y en otros lugares. Más tarde, Pablo volvió a ser encarcelado
Pero esta vez, en esta carta que fue la última que él escribió, en 2 de Timoteo, estaba encarcelado, encadenado. Es donde él escribe esta carta. La situación resultó por completo muy diferente a la primera, que estaba en arresto domiciliario. Muy diferente. Explica él mismo en su carta las condiciones de su cautiverio, ¿no? La carta misma lo dice. Eran tan duras que incluso lo trataban como un malhechor a él, un delincuente, un malhechor. En 2 de Timoteo 2:9, el cual sufro penalidades, dice, hasta prisiones en modo de malhechor. Mas la palabra de Dios, dice, no está presa. La cual significa entre nosotros que estaba sujeto a cadenas, ¿no? Estaba encadenado. En 2 de Timoteo 1:16 dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Quiere decir que esta persona todo el tiempo estuvo con Pablo. Se dice que, aquí dice Pablo que lo estaba fortaleciendo, muchas veces lo fortaleció. Y el término de sus expectativas era en la cárcel. Dice Pablo, porque yo estoy para ser crucificado y el tiempo de mi partida se ha acercado, dice él. En 2 de Timoteo, del capítulo 4, 6 al 8, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor juez aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mira qué hermoso, ¿verdad? Pero Pablo aquí está diciendo que ya está lista su partida, que ya está listo para irse con el Señor. La verdad, la gran verdad de esta situación personal del apóstol Pablo, habría que añadirle que a pesar de eso tenía, yo creo que mucha amargura, mucha tristeza, pero eso no lo paraba, no lo movía, no lo tambaleaba, porque él sabía en quién estaba confiando. Esta epístola es la última del apóstol Pablo. Se ha dicho que representa su testamento espiritual, porque en ella exhorta a Timoteo a que siga su mandato, a que siga su carrera. El hijo amado en la fe, de mantenerse fiel y no avergonzarse del evangelio. La preocupación de Pablo por Timoteo y por la iglesia era su mayor preocupación. Por sus necesidades propias, él no le interesaba eso, sus personales, al aseo de él. Él no se preocupaba por sus cadenas, él le preocupaba el evangelio, que siguiera adelante. Que siguiera adelante la iglesia del Señor. Cuán necesaria iba a ser las palabras de Pablo para Timoteo y para todos nosotros en tiempos difíciles, ¿no? En los últimos días, que ya también estamos ya. Pablo estimuló también a Timoteo y a muchos Timoteos que todavía están en el mundo, que son llamados a servir mientras todavía hay un tiempo y gracia de Dios para nosotros, que nos da para predicar la palabra. El tiempo está cerca, hermanos. Jesús está cerca. Ahora quiero que vaya conmigo a sus Biblias. ¿Están listos ahí? Amén. Yo pensé que estaban dormidos, ¿eh? Vamos a leer del 8 al 11. En 2 de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 11. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de todos los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz a la vida y la inmoralidad por el evangelio,
del cual yo fui constituido predicador y apóstol, maestro de gentiles. Cuando Pablo dice, por lo tanto, él está diciendo por estas razones o por estas palabras que ya había dicho antes. Por lo tanto quiere decir, hijo Timoteo, desde los primeros versículos, no te avergüences del Evangelio. Por lo tanto, no te avergüences del Evangelio. Que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Que Timoteo tiene que estar dispuesto a pelear la buena batalla. Porque las cosas se están poniendo color de rosa, como dicen allá en mi pueblo, ¿no? Se está poniendo la cosa media fea, ¿no? Entonces tenemos que estar listos. Listos para los tiempos difíciles. ¿Y quién tiene que tener esta disposición para sufrir aflicciones por el Evangelio? Miramos a Pablo que está diciendo que él está encarcelado, está encadenado. Tenemos que confiar en Dios, en su firmeza, en la doctrina, su método para proclamar el Evangelio. Timoteo, no te avergüences, sino por la gracia de Dios, esfuérzate a estar dispuesto a soportar arduo trabajo en la preservación de la doctrina. No tenemos que avergonzarnos del Evangelio, todo lo contrario, es un privilegio hablar de Dios. En medio de tanta gente que hay, Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí a predicar las buenas nuevas, a predicar el Evangelio. Le dice, reténla, enséñala, y persevera en ella, predícala. Toda esta carta es la que está exhortando a Timoteo. Es una carta pastoral, pero yo creo que para toda la iglesia. Aquí hay tres cosas. Ningún soldado se enreda en negocios de la vida civil, porque su meta es servir al país, ¿no? Su deber como soldado es dar su tiempo al gobierno y no tiene que andarse metiendo acá en lo que no debe. Ese es su deber de soldado. 2, si una persona compite como un atleta y recibe la corona de vencedor, no se la dan porque nomás está mirando allí, ¿no? Él tiene que competir, cumpliendo todas las reglas para poder llevarse la corona. Tiene que entrenar, tiene que levantarse a las 3 de la mañana, tiene que tener disciplina, tiene que tener dietas, no tiene que comer carnitas, menudo, pozole. Todo eso tiene que tener él, ¿no? Número 3, Dios trabaja arduamente en nosotros y Él debería ser el primero en tomar nuestros primeros frutos. De la misma manera nosotros tenemos que disciplinarnos, orar constantemente, ayunar constantemente. ¿Sabía usted que si ayuna nos trae muchos beneficios? Uno es que el cuerpo se te desintoxica. Aparte de eso, otro, aparte que lo metes en disciplina el cuerpo, ¿no? Que disciplinas el cuerpo. Pero a veces no queremos sufrir. Aquí el hermano dice que el pozole también, ¿verdad? No queremos sufrir, hermano, no queremos batallar. Tenemos que batallar como cristianos, tenemos que hacer la milla extra. En otras palabras, todos tenemos la obligación de llevar la bendita palabra de Dios, que es el Evangelio, a los que no lo conocen. Dios nos quiere usar a nosotros, deberíamos estar contentos. Es una bendición que Dios se haya fijado en cada uno de nosotros. A veces yo me pongo a pensar, ¿qué sería de mi vida? ¿Qué sería de mi esposa? De mis hijos en la cárcel, a lo mejor muerto, encarcelado, yo muerto, mi esposa, no sé. Yo le tengo que dar gracias a Dios porque Él se ha fijado en mí. Con fe y en amor, Timoteo debe llenar estos detalles y al hacerlo debe llenar todos los detalles. Debemos tener un patrón que seguir. Tenemos que seguir un mandato, el mandato de Pablo, de igual que manera que cada uno de nosotros
debemos estar dispuestos a proclamar el Evangelio y dar testimonio de lo que Jesús ha hecho a nosotros, que Él murió por nuestros pecados. No te avergüences, dice, y sufre penalidades. ¿Qué más testimonio le puede dar Pablo a Timoteo si estaba encarcelado? No te avergüences. Eso nos debería de inspirar, nos tiene que llenar de poder por medio de su Espíritu Santo a llevar las buenas nuevas, a decirles a los demás que están allá afuera los beneficios de tener a Dios, de predicar el Evangelio, los beneficios que tiene la Biblia de leerla. Al hacer esto estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Ya si ellos nos dicen, no, pues no quiero y todo eso, ok, yo te lo prediqué, yo te dije lo que Dios, ya viene Jesús, eso ya no es mi problema. Pero yo cumplí. Pero también recordemos una palabra, que la palabra de Dios nunca llega vacía, hermano. Tarde que temprano la semilla ahí está puesta. Hacía mucho tiempo en una compañía que trabajaba y siempre que llegaba uno me decía Frankie Rivers. Siempre me decía, hey Frankie Rivers, hermano. Me decía medio hermano. Y siempre me decía así, ¿verdad? Y que él iba a su iglesia, pues. En otras palabras, como que se burlaba de mí. Y llegó un momento que entró en depresión, no sé qué tenía. Y como siempre llegamos temprano y me dice, hermano Francisco, dice, ¿no puede orar por mí? O sea que no todo el tiempo se van a estar burlando de uno, hermanos. Va a llegar un momento que Dios va a tratar con ellos y cuando menos piensen, pues la palabra de Dios ahí va a estar. Ahí vamos a estar para ayudarlos. Timoteo no debería sentir temor de unirse a Pablo, ni de sufrir por el Evangelio. Pablo se llama a sí mismo suyo, es decir, preso en el Señor. El emperador romano podría decir, yo lo tengo preso, pero no era así. No era así, él no estaba preso por él, era porque Dios así lo quería. El Dios Todopoderoso tenía todo el control y lo tiene y lo sigue teniendo hasta el día de hoy. ¿Por qué pasan las cosas? No sabemos, Dios tiene un propósito. Este Dios que tenemos es poderoso, ¿no? Amén. Es grande en amor, es de gracia, sorprendente. Entonces, ¿cómo es posible que alguien se avergüence del Evangelio? Él nos salvó, ¿no? Al muchacho que operaron de la cabeza que fui el domingo a llevarle una ofrenda. El sábado fui con mi esposa y se siente agradecido. Y ya le dije, tienes que ir a la iglesia a dar testimonio, a no tener vergüenza de Dios. Porque cuando te estás muriendo, que estás así, en esos momentos quieres todo. Vas a misa, padre, lo que quieres, haces todo lo que te pida. Pero nomás te curas y te olvidas de Dios. No hay que ser malos agradecidos, le dije. ¿Cuántos de nosotros creemos que tenemos un Dios grande, poderoso? Entonces, como le digo, ¿por qué tenemos que avergonzarnos del Evangelio? ¿Quién nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de todos los tiempos. Dios ya nos había escogido. Desde antes de la fundación del mundo, dice, antes de todos los tiempos, Él nos había escogido. Qué comentario tan claro y tan sencillo, ¿no? Él me salvó, me redimió. Él me ha rescatado con su santa y preciosa sangre. Me llamó con su Espíritu Santo. Me ha llamado a conservarlo en verdad, en fe. Es una vida santa, hermanos. No por nuestras propias obras, no porque nos portamos bonitos y todo, no. Por la gracia de Dios. Nosotros no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Ya estábamos en el plan de Dios. Estábamos predestinados, ya eras un elegido, ya éramos unos elegidos. Desde antes que naciéramos ya sabíamos. Dios ya sabía que ibas a estar ahí sentado, que Raúl iba a estar allí. Él ya sabía que íbamos a estar aquí. ¿Cuántos íbamos a estar aquí? Él sabe todo. Dios es omnisciente. No hay cosa que Él no sepa.
Esa es la manera que Dios hace las cosas. Todo esto sucedió por amor hacia nosotros. Él nos predestinó, dice, desde antes de la fundación del mundo, antes que plantara todo. La gracia es desde el principio, de principio a fin. Piensa en esto, que nos fue dada por Cristo Jesús antes de todos los tiempos de los siglos, según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para venir a sentarnos nomás o para no hacer nada? Dice, no, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro amado, el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gracia con la cual nos hizo exceptos del amado. Efesios 4:4-6, mire lo que dice: un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y para todos. Mira qué bonito. Efesios 1:4, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Jesús, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces Dios sabe todo, hermanos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y nos sacó de la luz de la vida, la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. Por medio de los profetas Dios había prometido la vida, la inmortalidad, cuando Dios y el Hijo en su plenitud vino en su tiempo, cuando Jesús encarnó, que vino a esta tierra. Los profetas ya habían hablado de Él. Miguel habló la semana pasada, el domingo, de los profetas, de todo lo que habían predestinado antes de que Él llegara. Este propósito de Dios se reveló en toda su plenitud. El pueblo de Dios pudo ver visiblemente a Jesús, los apóstoles. Y eso también lo hizo Dios para llevar a cabo nuestra salvación por medio de su muerte. En Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El verbo. El verbo es cuando Dios lo pensó todo, que lo hizo aquí, el verbo. Es cuando tienes una idea tú, la bajas al corazón y lo haces. Cuando Dios lo pensó en el verbo y Jesús vino al mundo. Cuando tienes una cosa empezada, tú la haces, la piensas, la bajas al corazón y la haces. Dirás, pero Timoteo no estuvo allí cuando estuvo Jesús en la tierra. No estuvo en persona, nadie estuvo, tampoco nosotros estuvimos, pero lo podemos mirar por medio de su evangelio. Y de esta manera el Señor Jesús lo continuó haciendo, por los profetas, por la palabra de Dios. Aquí está todo escrito. Cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. El evangelio es el medio por lo que nuestro Salvador sacó a la luz la vida, la inmortalidad. Cuida del evangelio, que sea escuchado, y asigna predicadores, apóstoles, profesores, y cómo creerán al que no han oído. Dios tiene que mandar. Que dice que si no lo hacemos nosotros va a hacer que las piedras hablen, ¿no? Romanos 10:14-15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber a quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Y cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas? Como nuestros hermanos que andan allá en Cuba, ¿no? Cuán hermosos son los pies que llegan, ¿no? ¿Qué sintieron los hermanos cuando miraron a la familia de Dios que llegó a
a fortalecerlos como un isóforo, ¿no? Creo que así se llama. Cuando llegaron, que llegaron con medicinas, con las buenas nuevas y todo. Qué bendición, ¿no? Dice, cuál hermosos son los pies de los que anuncian la paz de las buenas nuevas, ¿no? A veces no hay necesidad de ir tan lejos para llevar las nuevas. Tenemos el vecino, tenemos en el trabajo, en la escuela, en el parque, en el trabajo. Pablo se refiere a este llamado como un apóstol y profesor. En 1 Timoteo 2:7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad, de en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces él fue enviado, ¿no? Predicador y apóstol. Pablo se está refiriendo a este llamado. Pablo continuó con este privilegio y responsabilidad. Esta es la razón por cual padezco, dice, que estoy en la cárcel porque predicaba a Cristo. No me avergüenzo del evangelio. A pesar de sus cadenas, las amenazas, el martirio, no lo hicieron callar. Su encarcelamiento no era ninguna razón para sentir vergüenza de todo. Era todo lo contrario. Parecía que como que tenía más fuego él en el corazón por predicar la palabra, por la preocupación que la palabra siguiera adelante. El punto número 2, no tenemos que avergonzarnos del evangelio. Así me acompañan sus Biblias al 2:14, al 15. Sí, es el 14, ¿no? Al 12. Por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Qué bonito versículo ese cuando yo estaba leyendo, dice, porque yo sé, dice, en quién he confiado y estoy seguro, dice. Él no está tiburando de como vacilando, decir, a lo mejor me falla o no me falla como uno que falla, ¿no? No, mi compadre nunca me falla y cuando menos espera te falla. Dios no es así. Dios prometió que va a venir un día y nos va a dar a cada uno lo que merezcamos, lo que nuestras obras, Él nos lo va a dar, dice Pablo. Por eso con esta seguridad, Él me va a dar, Él es mi depósito, dice. Es poderoso para guardar en mí lo que yo le confío a Él. En aquel día que ya pronto va a llegar. Jesús viene pronto. De la misma manera tenemos que tener esa misma mentalidad que Pablo. Tenemos que adaptarnos a la vida cristiana. El ser cristiano es un estilo de vida. Es un estilo de vida diferente a los demás. Que nuestra fe no tambalee, que no dudemos, que estemos firmes, que no nos avergoncemos del evangelio. Porque es de Dios, ¿no? Dice Pablo, porque es de Dios para los que creen. Es poder de Dios. La fe de Pablo no se había sacudido. Él sabía exactamente en quién era Jesús y lo que Él había hecho por él. Desde que Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, fue otra persona, ¿no? Toda su vida nunca miramos que él tambaleó, que él, no. Él decía, yo voy al punto, al clavo, yo no volteo a estar viendo qué está pasando en el mundo. No, yo voy a lo que voy, ¿no? Bonitas palabras que dice, yo sé en quién he confiado y lo que ha hecho por mí. Y lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos, lo que Jesús ha hecho por nosotros también. Y nadie ni nada podrá borrar nuestra convicción de su confianza en Jesús. Me gustaría hacerles unas preguntas. ¿Cuántos conocen a Jesús realmente? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Como lo describe Pablo, ¿no? Con esa seguridad de si yo sé en quién he confiado y en quién creo.
Lo está describiendo con una seguridad increíble que en ningún momento yo miro que él esté dudando, que esté tambaleando. Les voy a poner un ejemplo. No es personal, no con ustedes. Yo sé que somos hermanos cristianos, Dios nos ama y todo. Pero hay personas que no lo conocen a Jesús. Es un ejemplo. Yo conozco al presidente de México. Conozco al de Estados Unidos. Pero nomás los conozco de vista cuando hablan. No los conozco si son enojones, si son buenas personas, si son regañones. Yo no los conozco, nomás conozco cómo hablan, de lejos. Pero íntimamente, yo no los conozco. ¿Cuáles son sus gustos? Si le gusta el pozole, si le gusta la birria, no sé. Y hay personas que de la misma manera están con Jesús, que nomás lo conocen de oídas. Sí, sí conozco a Jesús, lo oigo que Jesús, oyen hablar de Él lo mismo. Pero no conocen los atributos de Dios. No conocen la misericordia de Dios, el poder de Dios. Y lo que está aquí en la Biblia, lo que Pablo dice, yo sé en quién he creído, yo lo conozco y no me va a defraudar. Es bonito tener esa convicción en quién estamos creyendo para ese día que llegue. Hace tiempo miré una película, no recuerdo cómo se llama, pero es que llega como el rapto. Es con Nicolas Cage, parece. Llega el rapto, ¿no? Y pues se van muchos, el que va en el avión pues se va a estrellar y así sucesivamente, ¿no? Pero una muchacha se queda y pues asustada corre a la iglesia. Y cuando llega a la iglesia se encuentra el pastor. Y le dice ella, ¿qué pasó? Pues que esto no es pastor, ¿por qué se quedó? Hermanos, va a ser triste ese día que nos llevemos esa gran desilusión, ¿no? Yo los animo a que estemos firmes en el Señor, a confiar en Jesús como Pablo. Aunque tenga problemas, enfermedades, Él está en el trono, a la derecha del Padre Todopoderoso. Él tiene el control de cada cosa que pasa, incluso tu problema más mínimo. Qué bonito cuando dice, yo he creído en Él. ¿Qué es lo que Pablo le está confiando al Señor Jesús? Pablo le está encomendando a Él. Todo por completo, sin dudar. Junto con su salvación en las manos de Dios por medio de la fe. El Señor se lo va a entregar ¿cuándo? Cuando Él regrese por nosotros por completo en aquel día. Y dice, y a nosotros también, dice, el día de su regreso, dice, no habrá ninguna desilusión. Como los reyes, ¿no? Que tenías tu zapatote y no te traía nada. Es una gran desilusión, ¿no? Dios no va a ser así, hermanos. Dios te va a dar todo lo que es tuyo. Dios te va a dar todo lo que es tuyo. Qué bonito tener esta convicción, saber que la salvación de uno está asegurada en una caja fuerte, mejor que una caja fuerte, ¿no? En las manos del Señor. Esto significa no tener ningún otro lugar. Y nosotros también podemos tener esa convicción de Pablo, estar firmes de que el día final el Señor nos entregará todo lo que nos ha prometido. Por lo cual estoy encadenado, dice, pero a pesar de todo esto no me avergüenzo. Y yo sé en quién he confiado. Yo sé en quién he confiado. Cuando aquel día de su regreso, de la misma manera que Pablo está confiando en el Señor, en el consumador de la vida, tenemos que confiar nosotros, los hijos de Dios, sin reservas. Aunque estemos batallando con enfermedades, desánimos, lo que venga. Mira Pablo cómo estaba. ¿Quién va a tener ganas de estar encadenado y luego todavía está predicando, verdad? Pero mira Pablo, un gran ejemplo, hermanos. A veces nos quejamos de una cosita y mira, él no se está quejando de nada. No tenemos por qué avergonzarnos del Evangelio porque sabemos en quién hemos creído y podremos decir lo mismo aquel día cuando Jesús regrese por su iglesia, por nosotros. Ahora, ¿qué nos toca? En el 13 dice, a nosotros, que retengamos la forma de las sanas palabras que oíste en la fe y en amor, que están en ¿dónde? En Cristo Jesús.
que está todo en Cristo Jesús. ¿Buscas algo? Búscalo en Jesús. ¿Buscas oración? Búscalo en Jesús. ¿Sabes por qué se llama Yo Soy Dios? El gran Yo Soy. Yo soy tu pastor, yo soy tu padre, yo soy tu hermano, yo soy tu doctor, yo soy todo lo que tú quieras. Y ponle tú ahí cosas ahí. Dios es todo para nosotros. Retén, guarda, cuida. Es tan importante para Pablo. Nos está dando estas recomendaciones que guardemos. ¿Qué vamos a guardar? A retener las palabras de Timoteo como tú y yo. Que hemos oído de Pablo, que están en la Biblia, que no nos avergoncemos del Evangelio. No hay cosa más hermosa que predicar el Evangelio. Timoteo tiene que continuar recordando todas estas palabras, porque Pablo, como le dije anteriormente, estaba haciendo casi su testamento porque ya se iba a ir. Y decía, ya estoy listo, dice en el capítulo 4. Yo ya me voy. Continúa haciendo la buena enseñanza. Si algo nos hemos de casar, que no sea de predicar el Evangelio, hermano. Que no sea de predicar el Evangelio. Tenemos que continuar adelante. Dice, para atrás, ni para agarrar impulso, ¿no? Para adelante, puro para adelante. Esto es lo que debemos ser cuidadosamente reteniendo, guardando la palabra de Dios. ¿Qué dice Josué? Medítala día y noche, guárdala. Dirás, ¿por qué la razón no es simplemente guardar en un lugar seguro? Así como guardas tu dinero en el banco que confías en él, mejor guárdala aquí en tu corazón, la palabra de Dios. Lo que Pablo está confiando a Timoteo son las sanas palabras. No solo a Timoteo, sino también a cada uno de nosotros. Usa las palabras de Pablo en su enseñanza. En estas cartas pastorales, Pablo usa repentinamente la palabra sana. En las cartas de 1 Timoteo y de Tito. Se refiere a la fe, a la enseñanza, a la sana enseñanza. En 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrir a la sana doctrina, sino conteniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con enseñanza y convencer a los que te contradicen con las palabras que traduce como sana, literalmente, que significa que es saludable. La palabra de Dios es saludable. Guarda un buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retener, guardar el Evangelio, así como el Espíritu Santo que mora en nosotros, debemos retener la palabra de Dios en buen depósito. Afortunadamente, el buen depósito no depende simplemente de los seres humanos. Si nos hubiera confiado a nosotros, yo pienso que ya lo hubiéramos deteriorado. Si no fuera por el Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos, no llevaríamos este cuidado. Tenemos que pedirle a Dios por medio de la oración para que su palabra pueda ser predicada, para la edificación de su pueblo, de Dios podamos servir con una firmeza para podernos esperar hasta su venida cuando Él regrese. El punto número 3, ejemplos de lealtad y deslealtad. Aquí Pablo, en el primer punto, dice que no nos avergoncemos del Evangelio, que tenemos que continuar. Exhorta a Pablo y se pone como ejemplo que está encadenado. Mira cómo estoy. Ahora le pone como ejemplo a dos personas que, siendo cristianos, cómo se apartaron de la fe. Y pone a otro cómo no se apartó de la fe. Para que tenga cuidado y para que tengamos cuidado nosotros de la misma manera. Dice el 15, y ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figileo y Hermógenes, ¿no? Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas.
sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, dice, tú lo sabes mejor. Ya sabes, todos estos que me abandonaron, que están en Asia, Figelo y Hermógenes. Tenemos que tener cuidado, hermanos, para no caer en las garras del diablo. El diablo es astuto, muy astuto para hacernos caer y a dudar del evangelio. Pero déjame decirte que tenemos un gran Dios que es más grande que Él y que todo lo demás. El diablo, Dios lo creó, por lo tanto su poder es limitado. Su poder es limitado. Pablo escribe a Timoteo, y no nomás a Timoteo, sino también a cada uno de nosotros, que hay muchos que se apartan de la fe. En este tiempo que el pastor nos ha estado dando, que estoy aquí en la iglesia con ustedes, que me ha estado dando la oportunidad de predicar la palabra de Dios, el diablo ha venido con todo, hermanos. El diablo es astuto. Él no le gusta que prediquemos la palabra, ni que estemos aquí reunidos. Muchos ataques. He discutido mucho con mi esposa, hemos hablado, pero así como hemos orado, nos sentamos, oramos. Ni modo de darle gusto al diablo, no, hermanos. Él no quiere que prediquemos el evangelio. Él sabe cómo llegarnos, conoce nuestros gustos, sabe cómo enredarnos. Como Hermógenes y al otro. Pero Dios es más grande, tiene más poder que el diablo. Tenemos también nosotros las armas más poderosas, que es la oración. Cuando llegamos al Señor, Él nos dio su Espíritu Santo, y Satanás lo sabe, que tenemos ahora el Espíritu Santo. Él sabe la fe que tenemos la presencia de Dios, que es la que nos da confianza, la que nos hace fuertes en tiempos difíciles, que nos hace levantar cuando nos caemos. Como soldados de Dios necesitamos conocer a nuestro enemigo para poder enfrentarlo. Es necesario saber cómo opera Él y sus tácticas, su astucia. Nuestro Dios nos ha dicho en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que humíllense delante de Dios y resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Entonces, ¿qué dice aquí? Hay que humillarnos delante de Dios, no hay que ser arrogantes, hay que humillarnos delante de Dios. Ya sabemos esto, que los que abandonaron a los dos hombres, para que sepa, le dice a Timoteo, para que tengas cuidado, para que no te apartes del evangelio, sino que retengas, que lo guardes en tu corazón, que lo guardes como un tesoro, que lo guardemos, que lo retengamos, que no nos avergoncemos de él. Por eso estoy sufriendo, dice, aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza, y nosotros también sabemos en quién hemos confiado, porque Él es capaz de hacer todas las cosas nuevas. Qué hermoso saber que cuando estamos confiando en alguien, ¿no? y no vamos a ser defraudados, ¿no? Que cuando Él regrese nos va a dar a cada uno lo que ocupemos. Antes, si tú ibas al banco y metías un dinero, te daba intereses, ¿verdad? Ahora ya quitaron todo eso, ¿verdad? Todo lo que depositamos con Dios, hermanos, ahí está guardado, con muchos intereses ahí. Pablo, al animar a Timoteo a no avergonzarse, llama la atención sobre los muchos que estaban dudando de ese tiempo, del ejemplo de la provincia en Asia, que actualmente hoy se conoce como el oeste de Turquía. Era donde Pablo había hecho muchas obras misioneras. Su capital era Éfeso, lugar donde Timoteo estaba sirviendo en cuidado de la iglesia. Podríamos esperar que los cristianos de esa provincia que salieran en defensa de Pablo, ¿no? Porque Pablo
Anduvo por todas esas áreas, ahora estaba prisionero, pero nadie se podía, o sea, esos tiempos eran difíciles. Estaba solo. Y ellos no se querían involucrar, ¿no? Ellos no querían problemas. Y Timoteo lo sabía. Figileo y Hermógenes parecen ser personas de quienes menos se les hubiera esperado que abandonaran a Pablo. Mira, algunas veces hasta los mejores cristianos, en cualquiera que se sienta suficientemente fuerte, puede darnos una gran desilusión. Por esta razón tenemos que tener cuidado. Como dice el otro versículo que miramos, hay que humillarnos, dice Santiago, hay que humillarnos ante Dios. ¿Cómo lo hacemos? Que miremos que estemos firmes y que no caigamos, hermanos. El 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Ese sí me lo sé, Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Que el Señor muestre bondad especial en Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó, dice, muchas veces, y me dio ánimo, y no se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Miramos aquí la diferencia, ¿no? El contraste de los otros dos a Onesíforo, ¿no? De los que se apartan de la fe, de los cristianos que no sea que pues todavía siguen en la fe, que no se avergüenzan de nada del evangelio, porque es poder de Dios. Pablo y Onesíforo era un noble ejemplo de alguien que no se avergonzó de él, de sus cadenas, que había ido a Roma, y como Pablo estaba encadenado en prisión, Onesíforo no lo encontraba fácilmente. No lo encontraba. Entonces dice, sin embargo, Onesíforo era persistente, lo buscó y lo buscó hasta que lo encontró y fue a ver a Pablo y lo reconfortó, dijo. Y no dice que una Pablo, muchas dice, varias veces me reconfortó y no se avergonzó de mis cadenas. Este debe ser nuestro trabajo como iglesia. Que nos confortemos unos a otros, especialmente cuando hay problemas, enfermedades, y aún más cuando es encarcelado por circunstancias a veces injustas o no injustas, cometemos errores. Pues Dios nos da muchas oportunidades. Yo creo que es de gran ayuda cuando estás desolado, ¿no? ¿Cuántos de aquí nunca nos hemos sentido enfermos, desolados, y alguien llega y te sientes como que te llenas de fuerzas, ¿no? Más si ora por ti, ¿no? Sino cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Cuando vino a Roma, dice, me buscó por todas partes hasta que me encontró. Yo conocí a un amigo que él me ayudó mucho, era el director de la casa de recuperación. Le decíamos David para allá, David para acá, puro David, lo conocí por David. Y un día iban para Los Ángeles y los paró la policía. Él nunca manejó, pero pues iba ahí de pasajero, ¿no? Y los paró la policía y le dio ticket porque no traía el cinturón. Y llegó, no, que me dieron un ticket, ok, y pasó el mes y fue a pagarlo. Pero cuando fue a pagarlo, lo arrestaron. Porque tenía un ticket de 8 años atrás, que iba caminando en Santana y le dio policía un ticket que no era la luz. Y el ticket le salió y lo arrestaron. Y me acuerdo pues que como eran los amigos y todo, ¿verdad? Y pues me caía bien, pues él me ayudó mucho y pues me fui a la cárcel. Fui al rancho que le dicen allá para Tustin o Irvine. Y no lo encontré por David, Se llama Mateocleto González, era su nombre. Mateocleto González. Y le dije, ¿pero por qué, David? ¿Por qué No, es que mi nombre, bueno, sea como sea, ¿verdad? Mateocleto González se llama el hombre este. Lo encontré y pues le dio gusto cuando me miró. Estaba desolado, solo. Y lo iban a deportar y lo reportaron. Desde entonces ya nunca le he mirado, del 2010. Y ya nunca supe más de él.
Pero a lo que voy es el punto de que cuando me miró le dio gusto. Y es lo que estaba haciendo Onesíforo, ¿no? Es nuestro deber ir a visitar a los hermanos cuando están enfermos a sus casas, orar por ellos, ¿no? Y Pablo dice que él estaba en cadenas y llegó su hermano en la fe. Y me imagino que oraron a Dios y lo fortaleció y se llenaron de fuerzas los dos para seguir adelante. Después de todo, Dios tiene el control. Él sabe lo que estamos pasando. Él conoce nuestro problema, tu enfermedad. No estás... Él nos quiere fortalecer. Pablo, mira, es un gran ejemplo cómo se pone en cadenas y no deja de orar, de pedirle a Dios. Tenemos que fortalecernos unos a otros. Es muy probable que haya, a lo mejor le llevó comida el Onesíforo o cosas para su cuidado personal. No sabemos. Pero es muy probable que lo confortó espiritualmente, eso sí estoy seguro. Con su presencia, con sus palabras tranquilizadoras. Timoteo mismo sabía muy bien cuando le ayudó a Onesíforo en Éfeso. Onesíforo había sido un hermano muy preciado en Cristo. Y esta debería ser nuestra actitud hacia los hermanos. Estar allí cuando ellos nos necesitan. Puede ser que un día también nosotros los necesitemos. Ahorita, ¿cómo se llama? Jorge y su hermano ocupan de nuestras oraciones. ¿Verdad? Yo les pido que oren por ellos toda esta noche y mañana, ¿no? Y seguir continuando orando, ¿no? A lo mejor a rato piden que también oren por mí. O alguien de ustedes, ¿verdad? Entonces tenemos que estarnos reconfortando unos a otros. Esta debería ser nuestra actitud. ¿Quién sabe con cuánta frecuencia un miembro fiel de la iglesia ha sido Onesíforo para Pablo, que lo había ayudado con palabras de gran ayuda? Puede ser que un hermano te pida ayuda cuando estén en problemas, en necesidades personales, económicas, oración, en cualquier situación. No lo sé. Pero si tenemos, hay que ayudarlos, hermanos. ¿Cuántos Onesíforos, Onesíforas? Da buenos nombres. Estamos aquí, hermanos. Tenemos que hacer lo que Dios quiere. Dice el 18, concédele, Señor, que haya misericordia. Mira Pablo cómo le regresa la oración después. Concédele, Señor, que haya misericordia cerca del Señor en aquel día y cuando nos ayudó en Éfeso. Dice, tú lo sabes mejor que yo. Entonces Dios sabe todo. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva. Y tú también sabes cuánta ayuda nos fue en Éfeso. Qué bonito mirar cuando Pablo también reconforta orando de esta manera al otro hermano, ¿no? Pablo ora para que tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo y las obras piadosas del Padre. Qué respetuoso. Dios trae bendiciones sobre toda su familia. Qué gozo sería al oír el último de lo que el Señor, de lo que Pablo le está diciendo, ¿no? Bendito, dice. Mira lo que dice en Mateo 25, del 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid a mí, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, o sea nosotros, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el Rey de Reyes les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, me lo hiciste a mí.
Mira, si lo hacemos todo esto, hermanos, no hay mayor bendición que podía desear Pablo para Onesíforo, ¿no? Todo lo que él hizo él por él, ¿no? Qué ejemplo tan grande para Timoteo y para cada uno de nosotros. Ahora, para conclusión, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Ahí está en Mateo, ¿no? Ahí está una lista de todo lo que podemos hacer. ¿Podemos nosotros los cristianos tener vergüenza del Evangelio de Jesús? El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Estamos también nosotros a ser llamados a ser de Jesucristo. Cuando creemos y recibimos la vida eterna, tenemos que predicar. Tener vergüenza de Jesucristo es también vergonzarse del Evangelio, porque Jesucristo mismo es el Evangelio, y negarlo a Él es negar el Evangelio. Pero a veces tenemos miedo de hablar de Jesús. Pero al hablar de Él, ser partícipes de la gran comisión. Si hablamos de Jesús, estamos compartiendo de la gran comisión. En Mateo 28, 18 dice, ¿y qué? Y predicar, ¿ah? Entonces, Él no está diciendo, vayan si quieren, no, es un mandato. Y dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Todos los apóstoles sufrieron, tuvieron muerte fea. Nosotros también tenemos que llevar a este trabajo, dice en el 9, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No por nuestras propias obras, sino por la gracia que nos fue dada por medio de Cristo Jesús. Hermanos, porque sabemos en quién hemos confiado y Él no nos va a defraudar, tenemos que retener el Evangelio. Que no seamos como Figileo o Hermógenes, que no nos desviemos de la palabra de Dios, que seamos todo lo contrario, que seamos como Onesíforo, que vayamos a visitar a los enfermos, a las enfermas, a las viudas, a las cárceles, asilos, y les animo. No es fácil, aquí trabajamos mucho, pero tampoco es imposible. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, sí va a ser pesado, pero si lo hacemos en las fuerzas del Señor, no. ¿Y qué dice Filipenses 4? ¿Cuál? Filipenses 4, 7 o 6. Todo lo puedo en ¿quién? En Cristo, no, no en mis fuerzas, no. En yo, en Cristo que me fortalece. Si lo hacemos, hermano, si Dios nos pone esa carga en el corazón, vamos a hacerle caso a Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a orar, ¿no? Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor Padre, por este día, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Te damos gracias, Señor Padre, y te pidemos, Señor Padre, una vez más, Señor, por Víctor, Señor, y por Jorge, Padre, que tomes el control, Padre bendito, Señor, esta noche, Señor, de ellos, de sus familias, Señor, porque la oración dice Santiago, Señor, que es como un hecho, que demos como un hecho que ya está hecho, Señor. Y damos por un hecho, Padre, que todo va a salir bien, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a prestar más atención, Señor, a nuestros prójimos. A que nos aprendamos los nombres, Señor, de los vecinos, de la escuela, del mercado, Señor, de los que sirven café, la gasolina, donde llegamos, Señor. En el trabajo, Señor. Que hablemos de ti, Señor Padre. Que no nos enfrentemos de ti, Señor, para que tú no te avergüences de nosotros ese día, Señor. Mientras aprendemos, Señor, a permanecer en tu amor y extenderlo hacia nuestro prójimo, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo, Señor. Danos una buena noche, Señor, a mis hermanos, Señor. Bendícelos, cuídalos en el camino, Señor. Y te damos gracias, Señor. Y todo eso te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.